todos, muy buenas tardes. Hoja de ruta del día de la fecha. Hola, Belú. En principio voy a compartir una posible devolución sobre el foro 1. Más temprano conversaba con las que estaban -5. Acá tenemos una previa, ¿no? Nos juntamos -5 algunas a charlar así de los foros. Estuve mirando el foro desde que ya empezaron a subir el foro 1. Hoy a la mañana terminé de pegar una lectura, así que si hubo intervenciones posteriores las voy a mirar después. Así que primero quería hacer una de las posibles devoluciones a tanta reflexión allá en el foro, pensando el poder, Foucault y la escuela. Ahí nomás voy a articular con el foro 2, que si habrán visto ya la hoja de ruta, es una invitación a que dialoguemos entre nosotros. Y después voy a compartir alguna posible entrada del texto que un poco es el que se lleva a la clase de hoy, que es el texto de Inés Dussel, Pensar la escuela y el poder después de Foucault. Decíamos en chiste con Noé Bardelli que no conseguí ninguna foto de Inés Dussel con un gato, como había conseguido uno de Foucault con un gato a UPA, así que puse este otro dibujo que van a ver, que es, lo hizo Florencia Vespignani, que es una artista amiga, y cuando estábamos conversando, lo conté la otra vez ahí en la charla con Belén también, conversando de este curso, y le pedí si podía usar un dibujo de ella que ya había hecho para otras cosas, y me dijo, no uses ese, yo te voy a hacer unos para el curso, así que tenemos dibujos de Flor, que yo la quiero y la admiro muchísimo, y que nos van a ir acompañando durante el curso. Hay uno que está en el flyer, está este hoy, y hay otros más. Marce ya los conoce, porque estamos en el mismo equipo de cátedra y los compartimos. Bueno, a ver. Esperen que estoy ahí moviendo la pantallita. Y ahí va la cosa. Ahí está. Bueno. Algunas anotaciones que hice sobre el foro 1, leyéndolas y leyéndolos. Voy a abrir un poquito para ver algunas caras, porque si no, no creo en el momento. Ahí está. No me sale esto. ¿Quieren compartir la pantalla ahí? No. ¿Alguien compartió la pantalla? ¿Puede ser? No. Uy, qué lío. Se descuajeringó esto. En fin, bueno, ahí vamos. Notas sobre el foro 1, que un poquito es... hice también el ejercicio que les voy a invitar a hacer a ustedes. Ahí estamos, docentes, denotando poder de una u otra manera. Ahora, ¿el poder siempre es malo?, preguntaba alguna por ahí. ¿Pueden existir relaciones de poder que sean significativas? ¿La llave de atrás cuál era? Repensar nuestras prácticas y cierta rigidez de nuestras disciplinas es un riesgo que vale la pena correr como parte de una pedagogía contracorriente. A veces replicamos y disfrazamos viejas fórmulas para no hacernos cargo, o porque nos cuesta hacer cargo de esa revisión de la propia práctica. Y a veces ese disfrazar, ese replicar, decían, puede ser como un ardid para no ser filosos con nosotros mismos. Un poco la metáfora de la navaja filosa es la que usa Foucault para abrir como a navajazos, hacer tajos en esas prácticas de las que somos parte. Ahora, nos va a ocurrir algo notable que salió en el foro bastante, que es muchas veces cuando nosotros y nosotras buscamos romper con esa naturalización de lo que es normal, de lo que es anormal. Estaban los ejemplos de la heteronormatividad romántico, etc. Hacemos esos cuestionamientos
y se generan en nuestros estudiantes, en las familias de nuestros estudiantes también, contradicciones. Lo cual no sería extraño porque de esos discursos, nos dice Foucault, estamos hechos, o sea, estamos hechos por esas verdades de la norma. Sin embargo, a veces las prácticas a contracorriente o de la mano de eso tienen sus contradicciones, se generan en esas contradicciones. Es un escenario, lo vi en varios de sus intervenciones, que es bastante recurrente, esto de la resistencia o la contradicción alrededor de una propuesta desnaturalizadora, crítica. Y ahí pongo, ¿cómo pensar ese tipo de escenarios, que son bastante recurrentes? Alerta. Alerta, con la frase de una de ustedes, hago esta alerta. No volvamos, cuando tratamos de hacer práctica contracorriente, etcétera, no volvamos al modelo, mi planificación está bien, los que están mal son ellos. O sea, no volver a esta cuestión usada ahora de manera invertida, si se quiere, es decir, yo hago algo emancipador, pero las estudiantes o los estudiantes quieren lo que conserva. Yo hago bien y ellos no entienden. Sino poder buscar qué pasa ahí. Decían también, entonces, si el poder como dominación, que no es todo el poder, va a buscar monopolizar a la persona, me encantó ese término, la idea de monopolizar a la persona, un discurso, un poder saber, busca monopolizar a la persona, vamos nosotros por la rebeldía de robar el monopolio, para que las personas intervengan la realidad escolar e intervengan en la realidad escolar. Yo acá hice el juego en este entre paréntesis, porque me parece que robar el monopolio del poder para que las personas, sean niños, sean adultos, sean adolescentes, no solo intervengan en la realidad escolar, sino que también intervengan en la realidad escolar, o sea, puedan también cuestionar y mover el escenario en el cual se habla, no solo hablar en ese escenario. Estamos rodeadas de reglamentos y normativas de todo tipo, desde una ley nacional o provincial hasta un acuerdo de convivencia, salieron muchísimo el tema de los acuerdos de convivencia, rodeados de normativas y reglamentos, desde el currículum hasta un protocolo, ahora que está la palabra protocolo a la orden del día, que si bien organizan nuestro funcionamiento, también con Foucault podemos pensar que se tornan en formas de control. Esto estuvo presente. Seguramente circulan en nuestra escuela infinidad de informes que van por distintas instancias y estratos escolares, a veces internos a la escuela, a veces a la familia, a veces a la supervisión, a veces andás a ver a dónde, y obviamente esos informes, decían, no solo brindan información, sino que a veces funcionan, o en general funcionan como la actualización y la recreación de un poder, sobre esos saberes que son tan grises, ¿no?, tan capilares, sobre esas pseudo técnicas que cada uno aplica a la hora de armar informes, y entonces se preguntaban, y yo resonaba con esa pregunta, ¿qué informan los informes? Y también, ¿qué desinforman los informes? Y si serían posibles otros modos de informar, incluso cuestionando la idea de informar como formatear. Por ejemplo, informes de época que vi ahí en el foro. ¿Cuántos niños, niñas, adolescentes, adultos no tienen conexión hoy? Todos y todas estamos esbozando como estadísticas in situ, estadísticas ad hoc entre nosotros, ¿no? Se conectaron 5, mandaron a la tarea 9, abrí un Zoom y eran 3, ¿no? Estamos permanentemente con esta cuestión, obviamente preocupados, preocupadas, en el caso de los que estamos, bueno, en aula, en escuela, y salió una pregunta o una cuestión relacionada con Foucault, que varias lo dijeron en el foro, lo van a ver, que era la pregunta si las personas, los desconectados y desconectadas de hoy, son los anormales del tiempo pandémico. Anormales en el sentido Foucaultiano, ¿no?, de aquellos que se escapan de lo que quiere, de algún modo, ponerlos adentro, o quisieran estar y no pueden, seguramente viene más por ese lado, pero salió esta pregunta. Y
¿Y cuáles son, pensando en las computadoras, en los dispositivos, en el Wi-Fi, en la banda ancha, un montón de cosas que eran en algún punto en la escuela y hoy están en el centro de mucho discurso, de mucha preocupación? ¿Cuáles son o cuáles no son los mecanismos de poder y los discursos que están trazando esta nueva frontera entre las categorías conectado, desconectado? Y la pregunta más honda, ¿a qué está conectado el conectado o la conectada? ¿Y de qué se habría desconectado quien se desconectó? Una experiencia educativa en nuestra búsqueda podría desujetar al sujeto. Esto lo vimos fuerte con Foucault la vez pasada. Y lo pongo igual pero en signos de pregunta. ¿Podría una experiencia educativa desujetar al sujeto cuando parece haber sido la tarea histórica de la escuela sujetarlo? Bueno, y ustedes decían ahí, podemos pensar en el otro un poco más allá de su normalización, y también podemos pensar al otro un poco más allá de la expectativa de que se revele, pero que se revele bajo mis parámetros de lo que es la rebelión. ¿No? Eso hay como una normalización de la rebelión en algunas preocupaciones de ustedes, ¿no? Como hacemos una otra escuela, una otra práctica, pero tiene que ser más o menos en este marco. A veces le decimos lo políticamente correcto, ¿no? Hablaban de la importancia de dar la palabra. ¿Acaso me pregunté yo, si tengo que dar la palabra, ¿era yo el que la tenía? También hablaron de recibir la palabra. Ah, ¿acaso el otro tenía la palabra y no lo habíamos notado? Y salió en varios foros, en intervenciones, una pista, porque buscábamos pistas, que es pensar al otro como un sujeto de derecho y de libertad. Hoy va a aparecer en este Foucault en sombras, no tan explorado, que es el Foucault de la ley y el derecho libertario. Ustedes dijeron entonces pensar al otro como un sujeto de derecho, como un sujeto de libertades. Yo agrego como alguien que está sujetado también, porque en Foucault no hay alguien por fuera de las sujeciones, de las relaciones, pero que esté sujetado a unas construcciones diferentes, sujetado como amarrado, que le den algún margen posible de libertad, que va a ser un margen siempre paradójico, pero un margen de libertad al fin. Entonces, ¿hacia dónde vamos orientando nuestra práctica? ¿Cómo hacemos para zafarla, para dislocarla de esas normas tan soberanas que aparecen en nuestra tradición educativa? Y ver, por ejemplo, con algunas inquietudes de ustedes, cómo podemos hacer una lectura de los currículum, con lo interesante, pero también no tan interesante que tienen en términos de libertad los currículum con los que nosotros y nosotras trabajamos, ver si podemos hacer una lectura del currículum más transversal, más hermenéutica, es decir, una lectura interpretativa para ver, por ejemplo, entre líneas, cuáles son los riesgos que el currículum trae, normalizando, imponiendo epistemologías únicas, blanqueando las cosas, pero también ver cuáles pueden ser algunas potencias liberadoras o libertarias de esos currículum que son parte de las normas, de los discursos estatizados que nos atraviesan, sobre todo con lo interesante en una provincia donde muchos de los documentos curriculares han sido discutidos colectivamente en relaciones complejas, pero colectivamente. Así que por ahí venía una primera lectura que hice del foro. Espero que se hayan encontrado en alguna de estas preguntas y palabras. Son muchísimas, muchísimas intervenciones, y eso es bien interesante. Bien, como van a ver, vamos a tomar un matecito, la actividad 2 que les voy a proponer está ya en la ficha, ¿cómo se llama? Hoja de ruta. Después la subimos como consigna. En este segundo foro, lo que vamos a hacer es, les voy a proponer entablar un diálogo con las intervenciones de los compañeros. ¿Sí? O sea, ustedes van a entrar al foro 1, van a ver que hay, no sé, decenas de intervenciones, algunas yo fui tomando acá para hacer esta evolución, esta posible evolución, y la idea es que ustedes puedan tomar alguna de esas intervenciones, una en principio, si quieren alguna más,
y entablar un diálogo con esa intervención a partir de alguno de los 3 ejes que propone Inés Dussel en su trabajo. Quienes hayan asomado al trabajo de Inés Dussel van a ver que ella trabaja sobre 3 ejes, en Foucault, en relación a la escuela: el poder, el cuerpo y la idea de la crítica. Así que la idea es que charlen entre ustedes. Como vamos a abrir otro foro, entonces yo, por ejemplo, digo, bueno, en mi intervención del foro 2, digo, voy a dialogar o a charlar con la intervención de Mayra, por ejemplo. Mayra dice tal cosa en el foro 1, y yo me quedé pensando, o interpreto esto en relación a Dussel. Entablemos un diálogo, crucemos los foros, que no quede una cosa radial ahí. Yo sé que, más en un curso tan numeroso, por suerte, no todos leemos todas las intervenciones, pero con esto es una invitación a hacer una mirada por ahí. ¿Se entiende por dónde va? Igual está escrita la consigna, pero vamos a charlar entre nosotros desde ahí. ¿Preguntas hasta acá? ¿No? Bueno. Esto es lo más 2.0 que hice hasta ahora, que es hacerme unos apuntes en PowerPoint para compartir con ustedes. ¿Están viendo la compartida de pantalla ahí? ¿Sí? Buenísimo. Muy bien. ¿Esto pasa si hago así? Sí, perfecto. Bueno, el texto que nos invita hoy es el que completa lo que dijimos la vez pasada, el tándem alrededor de la cuestión del poder, y es un texto donde Inés Dussel, que es una teórica muy conocida, argentina ella, yo creo que en estos tiempos ha dado un montonazo de charlas, creo que la más conocida es la que habla de la educación en pantuflas, que es un nombre muy taquillero. Inés Dussel escribió este trabajo en el marco de un libro, es un capítulo de un libro, es un ensayo, y también lo ha publicado por afuera del libro antes. Esta es la versión final que les pasé, es la del libro de Gabriela Dicker. El texto, bueno, primero Inés Dussel vive en México, es profesora e investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas del Centro de Investigación IPN de México, y es doctora en educación. Durante varios años fue quien dirigió el área de educación de la Flaxo. Y este ensayo es un ensayo interesante, a mí como antropólogo me gusta, especialmente porque propone otra mirada, o una mirada que no es la más habitual, la que finalmente hegemoniza las ideas de Foucault en relación a la escuela y a la educación. Ya desde el título tiene ese después, en bastardillas, ¿no? Que es sugerente, casi como diciendo no se puede pensar la escuela y el poder después del mismo modo que antes de Foucault. Foucault hemos visto, y ustedes saben seguramente que es un pensador que fue muy influyente en todas las disciplinas, el pensamiento contemporáneo, y en particular en algunas áreas, una de las cuales es la educación, también la psiquiatría, la psicología, el derecho, etcétera, etcétera. Creo que hay algo interesante, que es esa I, que está ahí, la escuela y el poder después de Foucault. Yo creo que es ahí lo que está planteando, no es una cosa aditiva, sino que no se puede pensar la escuela y el poder por separado después de Foucault. Si alguien pensaba que podía verse la escuela como un escenario donde no había poder, o no circulaba el poder, o no era lo central el poder. Antes de entrar en el contenido del texto, una lectura típica de la cosa académica que me parece interesante para ver antes de meterse en el contenido. Si uno mira los paratextos, o sea, los subtítulos del trabajo, vamos a ver que es un texto bastante didactizado, con una introducción muy clara, y después 3 apartados con 3 títulos que dicen mucho. Ahí podemos hacernos una idea, ya nomás con el título general del ensayo y los 3 apartados, podemos hacernos una idea fuerte de cómo viene el planteo de Inés Dussel, ¿no? Pensar el poder y la escuela después de Foucault, con el peso que eso tiene. El primer apartado se llama El poder, abstencionistas, abstenerse, juego de palabras, ¿no? No podemos abstenernos de pensar el poder o de
asumir el poder en la escuela, así empezaron sus propios foros. De hecho, el segundo, siempre jugando con las palabras, Dussel dice poderes in/corporados, cuerpos pedagogizados, una idea muy fuerte la del cuerpo pedagogizado, entendiendo que el cuerpo es el territorio del poder por excelencia, y el tercer apartado es el lugar de la crítica para una ética de la inquietud. Y acá aparecen palabras bien de las... Eso por un lado, para ver el texto de manera académica antes de entrar en el contenido fino, ver cuál es el esqueleto que la autora plantea, y lo otro que no me parece menor es que cuando ustedes ven la bibliografía, atrás, aparte de algunos otros autores, siendo un texto que habla de Foucault, tiene 9 citas a libros y artículos de Michel Foucault. Es decir, ya podemos garantizar mirando la bibliografía que es un texto que está bien informado del autor que tiene como centro, ¿sí? Bueno, en primer lugar, plantear el objetivo que Dussel se va a poner con este texto, que es bastante provocativo. Ella tiene la hipótesis de que Foucault en algún punto fue domesticado por la pedagogía, ¿no? Hoy ya decir que en la escuela hay poder, que la escuela es un aparato de disciplinamiento de los cuerpos, etcétera, etcétera, son, ella dice, casi lugares comunes de la vulgata de la pedagogía, ¿no? Y ella tiene ahí esa hipótesis de que el Foucault de vigilar y castigar, el Foucault que denuncia que las disciplinas modernas y la red de instituciones de la modernidad es una red de sujeción, de adoctrinamiento del sujeto, etcétera. Ella dice, ese Foucault es el Foucault domesticado. O sea, con ese tipo de análisis, que son verdaderamente análisis Foucaultianos, pero en algún punto dice, está lleno de trabajos que encuentran lo que ya saben que iban a encontrar, ¿no? Que van a la escuela o que analizan el aula o las instituciones o el sistema y ya saben que van a encontrar gubernamentalidad, ya saben que van a encontrar disciplinamiento, ya saben que van a encontrar mecanismos de saber poder operando. Entonces, ella dice que ese Foucault domesticado debe ser en algún punto desdomesticado, en honor al propio espíritu crítico de Foucault. Foucault fue un pensador muy incómodo, ¿no? Incómodo para las derechas, incómodo para las izquierdas, un pensador que entre otras cosas, digo, reivindicó tradiciones libertarias que le caían incómodas a las izquierdas ortodoxas, reivindicó cosas de un materialismo marxista en sectores de las derechas liberales, inventó producciones propias, y ese Foucault con espíritu crítico, filoso, de hecho usa la metáfora que usa el propio Foucault, que es abrir la realidad a navajazos, ¿no? Esta idea del filo y de cierta cosa incisiva, pero un poco, por decir así, desprolija, ¿no? No es la deconstrucción organizada, más allá de que Foucault, un pensador sumamente sistemático, mejor dicho, y obsesivo de las fuentes, el espíritu teórico de él es el del navajazo, ¿no? Ir a cortar la modernidad, ir a decir, ahí donde se prometió progreso, lo único que se hizo, o lo que mayoritariamente se hizo, fue crear la barbarie de la domesticación, de la normalización, etc. Así que por ahí viene el objetivo de Inés Dussel en este trabajo. La manera que ella usa del verbo domesticar es la más habitual, ¿no? Y es todo lo contrario a la forma que usa en El Principito, capítulo 21, y estaba mirando porque me resonó por ahí el capítulo del zorro. O sea, creo que casi todos debemos haber leído El Principito, que el zorro le pide al Principito que lo domestique, ¿no? Para que el trigo en el viento, cuando se mueve, signifique para él como zorro algo, porque como él no sabe hacer pan, él ve que el trigo es lindo, pero no significa nada para él. En cambio, si lo domestica y juega con él, los pelos del cabello rubio del Principito, al zorro le va a significar algo cuando vea el trigo en el viento, y va a esperar que el Principito venga. Y en esa domesticación es todo lo contrario, porque es una domesticación que es subjetiva, ¿no? En algún punto. Hace de ese zorro único, y hace de ese niño Principito único, y las cosas empiezan a adquirir otro sentido. Bueno, acá Dussel está hablando al revés, ¿no? Con la idea de domesticar como la idea de normalizar. Bien, el trabajo, entonces,
busca esta lectura crítica de Foucault en relación a la educación desde tres ejes que son los que dije antes: el poder, el cuerpo y la crítica. En el primer apartado, que para mí es el mejor trabajado, por lo menos a mí me suena como el mejor trabajado al leerlo, es el apartado del poder. Primero, Dussel lo que va a hacer es retomar el concepto de poder en Foucault. Esto está muy ligado a lo que vimos la vez pasada, no voy a redundar, pero esta idea de que el poder no es una sustancia, es una relación, de que el poder es microfísico, capilar, es decir, que está presente permanentemente. Agrega un dato acá que no lo vimos tan fuerte la semana pasada, que es muy importante, que es que el poder tiene una dimensión histórica, o sea, encarna en un contexto determinado, que a pesar de que la faceta represiva es la más reconocida, la más interesante para Foucault es la faceta productiva del poder, que va a encarnar en nuestros cuerpos a través o desde determinados saberes. Y acá Dussel, yendo a algunas conferencias de Foucault y algunos de los libros directamente escritos por él, va a hacer como una definición, o va a tomar de Foucault una definición de la idea de poder, porque hasta acá venimos caracterizando el poder, pero no hemos terminado de definir a qué se refiere con poder, ¿no? Pues si poder es todo, entonces poder es nada, ¿no? Como si, bueno, el poder está en todas las relaciones, bueno, pero ¿qué es? Porque justamente la ciencia, incluso desde una ciencia crítica, tiene capacidad de delimitar o de nombrar las cosas en la medida en que pueda clasificar y diferenciar y comparar una cosa con la otra, ¿no? Lo universal absoluto no me ayuda a pensar nada. Entonces, en algún punto lo que Dussel va a tomar en Foucault es que va a entender al poder, miren que parece medio hasta instrumental la manera de pensarlo. Y eso a mí me parece que hay que abrirse a entenderlo así. El poder como un conjunto de técnicas que son diversas y que están en conflicto entre sí, o sea, no es un poder homogéneo. Hay conflicto, contradicción entre las distintas técnicas del poder, entre las distintas tecnologías en que el poder se constituye. Y también el poder son modos de gobierno. Gobierno en Foucault es la idea de un gobierno amplio, no el gobierno solamente del poder ejecutivo, judicial, sino la idea de incidir sobre la conducta del otro, y que esa incidencia sobre la conducta del otro finalmente trabaje sobre el yo, ¿no? Foucault le dio mucho interés al tema de las tecnologías del yo, al autogobierno. De hecho, la idea de gobierno en Foucault, de gubernamentalidad, es la idea de conducir sobre un sujeto que se conduce a sí mismo primero, ¿no? Por eso tanta importancia en las tecnologías del yo y en la creación de ese yo moderno. Entonces, esos modos de gobierno desde los que el yo se construye y se modifica. Es decir, el poder no trabaja sobre un cuerpo desnudo, el poder no trabaja sobre un sujeto pasivo, el poder trabaja sobre un yo constituido, y sin ese yo es difícil que el poder disciplinario, el poder en Foucault, gobierne. Gobierna porque hay un yo, o gobierna desde que hay un yo que ha creado, en todo caso, la misma circulación del poder. Y ahí es un término bien interesante que salió en los foros de ustedes. El poder no es malvado por naturaleza, ¿sí? El poder, no todo ejercicio del poder va a ser malvado, dice Foucault. Tampoco es omnipotente. Nos está como desafixiando un poco esta idea de que el poder nos construye sujetos normalizados y no habría nada para hacer con eso, y algo inquietante. Si bien el poder no es omnipotente, el poder es infinito. Porque como vimos la vez pasada, producto de sus propios mecanismos de reactualización, a través del discurso, a través del saber, a través del lenguaje, a través de las grillas de veridicción, o sea, de las grillas de verdad, ese poder, como Foucault lo entiende, es infinito. No malvado por naturaleza, no omnipotente, pero sí infinito. Fe de ratas. La vez pasada le atribuí a Foucault una frase que no es de él, que era de Jacques Lacan. Aviso porque me di cuenta después. Yo había dicho esta idea de que el lenguaje nos habla, o somos hablados por el lenguaje, creo que habérsela atribuido a Foucault y es de Lacan. Foucault lo podía haber dicho, no sé si en algún lado lo escribió, pero la idea original de que somos hablados por el lenguaje es de Jacques Lacan.
Bien, el poder y la rebeldía, el poder y la rebelión. Donde hay poder, hay contrapoder, va a decir Foucault, esto Dussel lo toma especialmente, y va a plantear que lo singular, que lo subjetivo, es decir, que la rebeldía, que el contrapoder, es lo que le da oxígeno y aliento a la historia. Acá hay una discusión de Foucault con lo que sería el mecanicismo, ¿no? O esos dogmatismos, que hay una vertiente del marxismo que lo tiene muy fuertemente, que es la idea de que la sociedad está determinada, que nuestra conducta, que lo que pasa en última instancia está determinado, por ejemplo, por la realidad económica. Y ahí Foucault dice que hay que ser muy respetuosos cuando el poder, o sea, los propios mecanismos del poder, ya no como dominación, como rebeldía, el poder como desvío, como deformidad, me animaría a decir también, cuando el poder emerge y choca o pelea o discute con lo universal, con la política, etc., hay que tener mucho respeto de eso, nos invita Foucault. Porque esa singularidad, esa subjetividad, ese cuestionamiento de lo universal es lo que le da aliento y aire a la historia para que no sea simplemente una linealidad mecánica de eventos que van ocurriendo predestinadamente. Y ahí prestar atención a las revueltas, a las rebeliones. Quizás sepan, Foucault participó del mayo del 68, ¿no? Una revuelta en Francia muy particular, que fue incómoda para la derecha y para la izquierda en algún punto, y Foucault fue muy influido por esa revuelta, pero él va a plantear que esas revueltas y rebeliones sociales que se establecen y que son las grandes revueltas, ¿no? La Revolución Francesa, la Revolución Rusa, etcétera, etcétera, hay que mirarlas porque son las que le van a dar subjetividad a la historia, pero también hay que mirar las pequeñas revueltas y las revueltas de los anormales, dice, las revueltas que nos quedan incómodas, las revueltas que no podemos descifrar, que no se establecen según los códigos o de la revolución o de la resistencia, pero que son revueltas que hay que mirar. Es decir, mirar más allá de lo universal, mirar más allá de la política, como se entiende como disciplina racional. Y acá aparece un Foucault que es novedoso, quizás a nosotros y nosotras no nos parezca algo demasiado, por decir así, fresco, refrescante esta idea, pero es interesante que aparezca en Foucault, ¿no? Ustedes saben que Foucault, como fuimos estudiando, vino a plantear que en última instancia todas las disciplinas de la modernidad y la modernidad misma no hicieron más que adoctrinar y construir un sujeto sujetado, que productivo en términos no solo económicos, sino productivos también en términos de las disciplinas, productivos en términos de las verdades que se autorreproducen. Y acá tenemos un Foucault que ya en su última etapa, ese crítico radical del aparato jurídico de la modernidad, ¿no? Si uno ve, por ejemplo, La verdad y la forma jurídica, una conferencia del 78, si no me equivoco, Foucault va a decir, todo el aparato de la ley, todo el aparato del edificio del derecho fue hecho a pedido del soberano, a pedido del Estado, a pedido del rey. O sea, está ahí para enmascarar la dominación, para legitimar la dominación. Sin embargo, ese mismo Foucault es el que también va a decir que para limitar el poder son necesarios derechos y leyes inquebrantables, ¿no? Un poco ligado a la idea de derechos universales, como nosotros podemos entender los derechos humanos, que no alcanza con normas de bajo rango, de baja intensidad, sino que hace falta pensar en derechos y leyes que pongan freno al ejercicio de la dominación, del poder de la dominación. Y entonces va a pensar Foucault en una igualdad, pero en una igualdad de tipo, no en una igualdad, por decir así, de tipo liberal, todos los hombres son iguales ante la ley, sino en una igualdad de tipo libertaria, en una igualdad ante la ley, pero también permitida por esa ley, una ley que defienda ciertas libertades del sujeto o que defienda las libertades del sujeto. Y acá es vemos el grado de cómo Dussel dice, Foucault echa mano a su caja de herramientas, yo agrego de manera ecléctica, ¿no? Porque el mismo pensador que dice el aparato jurídico de la modernidad vino a domesticarnos a todos, a normalizarnos, dice, hacen falta leyes
firmes, inquebrantables, que nos permitan ser sujetos libres o al menos tener márgenes de libertad para no ser avasallados. Y la libertad en Foucault es siempre una libertad paradójica, siempre la libertad es relativa, siempre hay márgenes y contradicciones para esa libertad. No está la libertad de la emancipación en un sentido absoluto, ni abstracto, ni político, ¿no? La idea de un sistema que sea igualitario para todos. Y Dussel va a retomar esta noción de que la educación, nuestra tarea, es formativa y que siempre es una tarea que se da en las paradojas de la libertad, o sea, con contradicciones, como ustedes decían en el foro. Llevo una propuesta que para mí es a contracorriente, es liberadora, por ejemplo, discutir el amor romántico, y resulta que ahí también puede ser que los chicos y las chicas se sientan incómodos, no quieran, que resistan defendiendo eso que nosotros o que reproduce la estructura patriarcal, etc. Y siempre la libertad tiene sus paradojas, y en esas paradojas nosotras y nosotros educamos. Para educar, para formar, siempre comprender, buscar, pensar los límites de nuestras posibilidades, para empujarlos un poco más allá, buscar experiencias de libertad y no la libertad en abstracto, y hacernos cargo, como ustedes dijeron, porque así empezaba, por lo menos mi reflexión del foro, que es, ahí estamos nosotros y nosotras como docentes, siempre denotando poder. Foucault invita a hacerse cargo del problema de la autoridad, es decir, por eso el subtítulo que elige Dussel es abstencionistas, abstenerse. Es decir, a quien le queda cómodo el confort de la neutralidad, que no existe, a quien dice yo no quiero correr riesgos ni tomar posturas, sino educar solo técnicamente, yo no quiero meterme con la cuestión del poder en la escuela, con la cuestión de la política, Foucault le corta navajazos esa idea, dice, hagámonos cargo del problema de la autoridad, del problema del poder, porque así como somos docentes, somos un nodo de circulación de ese poder y de ese saber, y hay que sospechar de la idea de que aparece en mucho pensamiento, si se quiere, de línea más idealista, de un autonomismo idealista, de decir, no habría que educar porque al educar siempre disciplinamos. Bueno, Foucault dice, no habría que existir si pensamos, si le tenemos miedo al poder. Existimos en el poder, existimos en ese tándem, en esa estructura dinámica de poder saber, así que hay que hacerse cargo de eso. Y la propuesta educativa o pedagógica un poco es conectar con el sentimiento en el sentido subjetivante y conectar con el cuerpo, pero no para doblegarlo como fue el aparato educativo por excelencia, sino conectar con el cuerpo y el sentimiento desde otros lugares. Por eso no podemos abstenernos de la cuestión del poder, no podemos abstenernos del problema de la autoridad. Un docente siempre va a movilizar juegos de poder y juegos de saber. La invitación que Dussel nos hace a través de Foucault es a buscar en algún punto esos derechos, no en términos solo formales, sino derechos en términos subjetivantes. Si el poder opera a través del yo, buscar prácticas de sí, prácticas del yo que vayan en otro sentido, en un sentido de la libertad y no en un sentido de la normalidad. Y estar alertas, nosotros y nosotras mismas, de que como somos quienes movilizamos juegos de poder y saber, tenemos que buscar nosotros evitarnos ese ejercicio de la dominación. Evitar ejercer o poner en juego una autoridad que sea inútil a la emancipación, a la subjetivación, que sea arbitraria. Un poco ustedes lo planteaban, a veces nos da miedo, o a todos, a mí me da mucho miedo esta búsqueda del riesgo de revisarse, y entonces a veces nos hacemos nuestras propias trampas remozando y recreando medio el cotillón de nosotros mismos, y alguien decía en el foro, le ponemos algo de alguna tic, le ponemos un cuento, le ponemos alguna cosa, pero no, para no terminar de entrar a fondo con la navaja al hueso, de decir, estoy acá movilizando juegos de poder y saber, y quiero buscar en cómo animarme a entender que siempre estoy sobre el riesgo de la dominación. Estoy en una gran estructura que tiene una profundidad histórica y una complejidad tremenda, como es la escuela. Bien.
segundo eje, nada más y nada menos que el cuerpo. Como vimos, en Foucault el cuerpo es por excelencia, sobre todo en el caso del poder disciplinario, del poder de la modernidad, el cuerpo es el territorio del poder. Al revés de lo que suponen o lo que dicen las disciplinas de que el poder opera sobre la conciencia, ¿no?, en el caso más racional, o sobre el espíritu en el caso de las religiones, Foucault va a plantear que el poder sobre todo constituye el cuerpo como sujeto, como yo, y ese es su territorio por excelencia. Pero en este Foucault a contrapelo, leído por Inés Dussel, en este Foucault crítico, desdomesticado, el cuerpo no es solo el territorio del poder disciplinario, sino que también es el territorio de la desobediencia. El cuerpo es el territorio que desafía y se desujeta de la norma. Pensado el cuerpo como ese fenómeno, diríamos, como ese constructo que es complejo y que cruza todas estas dimensiones que acá Dussel plantea, el cuerpo, ¿no?, que yo no podía dejar de a las cosas más interesantes que tiene la ley ESI, ¿no? Esta idea de la sexualidad en todas sus dimensiones. Fíjense que acá el planteo es un cuerpo constituido o cruzado por lo biológico, por lo psicológico, por lo histórico, por lo cultural, y esta idea del cuerpo como memoria de las culturas, o memoria de la cultura. Un cuerpo que un poco es transpersonal en ese punto, es decir, un cuerpo habitado por la memoria de la cultura, del pueblo, de la sociedad, de la clase, de la etnia, del género al cual pertenezco o desde el cual me voy constituyendo. En ese sentido, ahora sí cito correctamente la frase de Lacan, o la idea de Lacan de somos hablados por la lengua, y todo eso es parte de la memoria, ¿no?, que está sobre todo en el territorio del cuerpo. Un cuerpo que es necesariamente producido, necesariamente fabricado por esas relaciones de poder, y también desobedecido, o un cuerpo que desobedece en gran medida el ejercicio de la fabricación que el poder dominante quiere hacer sobre él. Y ahí la propuesta de Dussel con este Foucault a contrapelo es mirar un poco la escuela desde la perspectiva del cuerpo. Quizás esto ahora a nosotras y nosotros no nos suene algo tan novedoso, porque este texto es un texto del 2005, ha corrido agua abajo del puente, y ha corrido agua significativa abajo del puente, con las luchas que también tienen su dimensión en lo pedagógico, en lo curricular, en lo educativo, sobre todo expresado en la ley de educación sexual integral, pero igual tiene algunas cuestiones para plantearnos muy interesantes. Mirar la escuela especialmente desde el prisma del cuerpo, ¿sí? Ahí va a citar dos trabajos, Inés Dussel, que son muy interesantes. Si no los han leído, recomiendo fuertemente su lectura. El primero, que está en castellano y se encuentra más fácil, es el de Guasira López Louro, que se llama Pedagogías de la Sexualidad. Ya el título es muy sugerente, ¿no? La hipótesis de este trabajo básicamente es que la escuela enseña sexualidad, sobre todo cuando no está enseñándola explícitamente, ¿no? En los recreos, en la distribución de los baños, en los chistes, en las violencias micromachistas, en la forma en que están seleccionados los contenidos. O sea, ahí cuando la escuela no está diciendo que habla de sexualidad, es cuando más se está pedagogizando, cuando más se está enseñando. Muy bueno este trabajo de López Louro, que es del año 1999, tiene una lectura teórica para mí muy rigurosa de Foucault, de la idea de la sexualidad como dispositivo, y tiene un estado de la cuestión que va cruzando otros estudios, a otros autores y autoras, pensando la cuestión de cómo, ella lo dice así, las pedagogías de la sexualidad dan como empellones, como si fueran topetazos sobre el cuerpo de manera permanente para hacer cuerpos sexuados, normalizados, y también hay resistencias desde ahí, obviamente. Y la otra es un trabajo de Philip Corrigan, que está en inglés. Yo hice una traducción malísima, me parece. Si hay alguien que sepa inglés, puede producir mejor que yo. Que es esta idea, la construcción del niño, del muchacho, sería meditaciones sobre lo que hizo la escuela secundaria con, de y para mi cuerpo. Que me parece que ya el título es muy sugerente, ¿no?
una escuela que hizo con el cuerpo de Corrigan, del cuerpo de Corrigan y para el cuerpo de Corrigan un muchacho. This boy en el título, así que más que niño sería joven o muchacho. Así que ahí Dussel con Foucault nos va a proponer pensar todas estas tecnologías que de la escuela tiene una historia constitutiva de sí misma, de corrección, de normalización, las formas de nombrar cómo aparece el cuerpo, ¿no? Toda la cuestión ortopédica de los muebles, de los bancos, de los pupitres, de las vestimentas, ese guardapolvo, de la falsa igualdad del guardapolvo, cierta homogeneización, etcétera, etcétera. También a pensar cómo aparece con mucha fuerza todo el discurso médico, biomédico, en la tradición escolar, el discurso higienista, que todavía tiene mucha presencia, el discurso militarizado que entra de la mano de las formaciones a la mañana, de los actos, de la educación física, es decir, pensar ese cuerpo como cuerpo sexuado, como territorio del poder, como territorio del juego, de la normalización y también de la pensar en el tema de las personas con discapacidad y esos cuerpos. Esto es bien histórico y asumo que un poco Inés Dussel lo que hace es por decir así, casi un reconto, una enumeración de por dónde se podría mirar con Foucault y no desarrolla en profundidad ninguno de estos puntos, pero nos invita a cuáles son puertas de entrada posibles. Pienso más en la experiencia contemporánea, lo que nos pasa en el presente escolar, pienso en la farmacologización de las infancias, ¿no? En esta idea del etiquetamiento de los distintos llamados síndromes, ¿no? De la atención, de los espectros de esto y lo otro, sin desmerecer, pero mirando críticamente esa psiquiatrización de las infancias y las adolescencias. Lo pienso en relación a lo que ustedes decían en el foro, yo enseño bien, mi planificación está bien, pero ellos no entienden. Bueno, ¿cuántas veces todo el aparato de la escuela es un mensaje incomprendido por ese niño, por esa niña, y eso es llevado a un etiquetamiento, una farmacologización posterior, ¿no? A la medicalización de las infancias porque no entienden mi buena planificación, no entienden lo que es la escuela como dispositivo. Pienso críticamente en esto que está a la orden del día, de la idea de la pedagogía de las emociones, enseñar en emociones, antes fue enseñar en valores. ¿Hasta qué punto esa pedagogía de las emociones no es o no puede ser el riesgo de una normalización del sentir y por lo tanto del vibrar de los cuerpos? Pienso en las dietas, pienso en las cirugías, pienso en los tatuajes, en los piercings, en los pelos, pienso en las chicas o chicos que deciden hormonizarse haciendo uso de su derecho a la identidad de género, en los implantes, todo eso está en la escuela, en el cuerpo, y tenemos que atender. Bueno, esto ya un poco lo hemos trabajado, y lo que invito a conectar, en realidad lo invita a hacer Inés Dussel, yo lo subrayo nomás, es a poder pensar, así como miramos en la historia y buscamos una historia más subjetivada, oxigenada, con las revueltas, con las singularidades, incluso las revueltas que no terminamos de entender, las revueltas de los anormales, de las anormales, pienso en la importancia de poner atención a las formas en que el cuerpo en la escuela irrumpe o genera revueltas o pequeñas revueltas en esa vida a veces tan ordenada, y cómo esos cuerpos, esos sujetos cuerpo, están buscando sus márgenes de libertad con formas de revuelta que muchas veces son o no leídas ni vistas en la escuela, o leídas como problemas, ¿no? De disciplina o de falta de atención, y sin caer en una cosa de celebrar cualquier forma de quilombo en la escuela, porque me parece que ahí también hay como un lugar fácil, ¿no? Medio prescindente, todos si se portan mal es porque todo está mal en mi práctica, esa idea medio, para mí, muy naif de la criticidad. Lo que invita a Inés Dussel con Foucault es a pensar y a ver y a observar cuáles de esas formas del desorden, cuáles de esas formas de la micro resistencia o no tan micro de la rebelión se dan los cuerpos y nos pueden ayudar a ver el oxígeno, a ver el aliento de la historia de la cultura de esa escuela en ese momento.
Y para ir terminando, el tercer eje que nos va a proponer Dussel con Foucault es el eje de la crítica, para desdomesticar al Foucault de las pedagogías. Esta es la parte, si se quiere, más filosófica, o que toma más la tradición filosófica del texto, y yo elegí hacer si vale, un recorte que me parece interesante para nosotros y nosotras. Quizás otros de ustedes vieron otra cosa. Lo que ya habíamos dicho, hay un Foucault contra, o crítico del aparato de la modernidad, y él lo que va a hacer es tomar de la filosofía iluminista, ¿no? Siglo XVIII, sobre todo, la idea filosófica de crítica. Y va a hacer una apropiación de la idea de crítica filosófica y la va a traer a su pensamiento, y va a plantear que la crítica es el arte de no ser tan gobernado, con la ironía Foucaultiana, ¿no? De no ser tan gobernado. Fíjense que él no está diciendo la crítica es el arte de no ser gobernado. En Foucault diría, es imposible no ser gobernado. Él dice, construir una perspectiva crítica, hacer crítica, es entender que el ser gobernado tiene una forma histórica y tiene un costo para mí como sujeto y para nosotros como sujeto. La crítica, ejercitar la crítica funciona como un arte, como una estética, si se quiere, de no ser en algún punto tan gobernado. Es una forma de la rebeldía, si quieren, muy marcada por la paradoja y por la sutileza. Es decir, es atribuirse a uno mismo, yo agregaría con los otros, pero atribuirse a uno mismo como sujeto el derecho que nos damos de cuestionar los mecanismos de poder, de cuestionar los efectos de ese poder, de cuestionar las verdades que esa dinámica del poder va a construir. Es decir, la crítica es la posibilidad de que el sujeto se quite parcialmente, siempre parcialmente, porque en Foucault no hay, como dije, esta libertad absoluta, esta libertad idealizada, pero quitarse el yugo de las políticas de la verdad. Tiene que ver fuertemente con el dudar, con el desnaturalizar, con el deconstruir, con el revelarse, desde un lugar encarnado en la historia, leyendo los límites históricos posibles y tratando de correrlos, pero entendiéndolos, y tratar de quitarse el yugo, que el yugo no es solo el yugo de las horas que tengo que trabajar, del sueldo bajo que gano, de los barrotes que me pone, es la prisión en la que puedo estar, etcétera, etcétera, sino que es el yugo de las políticas de verdad que hay sosteniendo todas esas formas de sujeción. Entonces, Dussel nos va a plantear que el poder, como es omnipresente, aunque no omnipotente, si es omnipresente y si es infinito, siempre está el peligro de la dominación, siempre hay que asumir el riesgo de que el poder puede ir hacia lo inútil, hacia lo opresivo, hacia lo desubjetivante, pero asumir el riesgo y el problema de la autoridad y del poder es en última instancia una opción que es ética y que es política, y Foucault invita a hacerla desde una perspectiva crítica, cuya primer crítica para los docentes y las docentes y les docentes debe ser una crítica sobre nosotros mismos, y que para criticarnos tenemos que hacer una lectura de las condiciones históricas, es decir, culturales e históricas, en donde estamos ejerciendo nuestra tarea, ¿no? Nuestra escuela, nuestra aula, nuestra ciudad, nuestro momento histórico, porque la crítica en Foucault no es una crítica en abstracto, y eso es interesante para pensar también la discusión político-sindical, político-pedagógica. Una crítica siempre va a ser una crítica localizada, situada históricamente, capaz de leer cuáles son los márgenes, de leer cuáles son los límites, y buscar finalmente otras formas posibles de ejercer nuestra tarea, con el riesgo ético, con el riesgo político de sabernos promotores del poder y del saber, y a su vez sabernos producto de ese poder y ese saber, pero en algún punto en rebelión, buscando disminuir la injusticia, disminuir la estupidez, disminuir la inutilidad arbitraria del poder, creando no una libertad en abstracta, ¿no? Porque a veces eso, primero que no es real,
¿sí? Y aparte es muy frustrante, ¿no? Esta idea de yo desde la escuela, desde el aula, voy a emanciparlos a todos y me voy a emancipar yo, ¿no? Como si tal cosa fuera posible. Entender que esa libertad siempre es relativa, siempre está encarnada en un momento histórico y que siempre tiene unos márgenes posibles que también son posibles de ser corridos, cambiados, discutidos, criticados finalmente. Bueno, esta es la lectura o la primera lectura que propongo del texto de Inés Dussel, un texto complejo, como dije, para mí es un texto que tiene su complejidad, un texto informado, con unas buenas lecturas de distintas obras de Foucault, y a su vez con algunas lecturas de obras de Foucault que no son las más conocidas, ¿no? Digamos el Foucault hegemónico o hegemonizado que ella dice por la pedagogía. Aparece un Foucault hablando de libertades, de resistencias, aparece un Foucault hablando de la crítica, aparece un otro Foucault, un poco medio dislocado de la idea que tenemos, que siempre tiene el riesgo, yo por eso elegí este texto en particular de Inés Dussel y esta manera de pensar a Foucault, siempre está el riesgo de un Foucault que nos ahoga, ¿no? De una mirada de Foucault donde finalmente, todo es una sociedad panóptica, todo es disciplinario, no puedo más que, ¿no? Adentro de mí mismo está la figura de mi madre y mi padre diciéndome lo que tengo que hacer y yo no me la puedo sacar, entonces también es una psiquis en algún punto colonizada, y una sociedad paranoica donde voy a la fiambrería y por agarrarme un pedazo de Roquefort me filman, y eso va al Ministerio de Seguridad, ¿no? Como todo eso que tenemos, bueno, acá estamos trayendo, que es un poco la idea de este curso, de este espacio, elementos para pensar el poder desde un lugar emancipatorio, no idealizado, desde un lugar con una crítica que es en algún punto, que está sucia de la historia, que está llena de gritos, de dolores, de retazos, de contradicciones, pero que a mí me parece que es una manera de mirar y de pensar el poder que como docentes creo que nos sirve para poner en la caja de herramientas a la hora de leer lo que a veces hablamos, la lectura del grupo, la lectura de nosotros mismos, la lectura de la cultura institucional, y me parece que nos va a dar buenas ideas, buenas herramientas para pensar cuando pensemos las semanas que nos quedan por delante, la cuestión de la cultura escolar, ¿no? Y el tema de las resistencias y las negociaciones que se dan permanentemente en aulas, pasillos, patios, direcciones, salas de profesores, en un sentido, si quieren, más gramsciano, ¿no? De la hegemonía y la cultura. Creo que esta noción de poder en Foucault y la forma en que Dussel la trae es una buena parte de la caja de herramientas para vernos a nosotros mismos y nuestra tarea. Bueno, voy a abrir el chat y voy a abrir la palabra. Voy a dar la palabra, eso, después de hablar así con Foucault es raro decir dar la palabra. Toda educación es sexual, como toda educación es política, desde ya. Y ahí está bueno ver la cuestión del cuerpo como territorio. No, a mí por lo menos a ver, un ejercicio medio antropológico. Tratar de ponerse como las gafas de mirar lo que pasa en la escuela, más que nada desde la dimensión corporal por un rato. O sea, olvídense de los contenidos de cívica, de matemática, de fisicoquímica, de educación física. Miren la escuela como práctica en relación solo, si vale, ¿no? A lo que pasa con los cuerpos, ¿no? Cómo nos ponemos, cómo nos sentamos, qué hacemos cuando llegamos, cuál es mi lugar, cuál es el lugar del otro, cómo están distribuidos los cuerpos por su tamaño, por su género autopercibido. No sé, piensen un segundo, imagínense esta cuestión de no sé nada de ninguna disciplina, de ninguna materia, no tengo idea cómo funciona el sistema educativo, no tengo idea nada, esta cosa bien exotizante de nuestra propia práctica, y miro por un segundo lo que pasa en la escuela, incluso esta escuela por Zoom, desde el cuerpo, ¿no? Piensen esto, desde cómo me visto cuando voy a ir a dar clase, hasta de qué modo llegan, por ejemplo, en el jardín, los chicos y las chicas chiquitas, con sus hermanos, papás, mamás, tías, abuelas, cómo entran y qué pasa con esos cuerpos en el momento en que entran.
cuando nos vamos a lavar las manos, no sé, está bueno mirar esta cuestión desde ahí, pensando el cuerpo como el territorio, dice Foucault, por excelencia del ejercicio del poder en la escuela, mucho más que la mente, mucho más que el espíritu, el cuerpo entendido así como cuerpo bio, psico, social, cultural, político, como territorio de resistencias y también de sumisiones. Bueno, somos muchísimas y muchísimos, así que charlemos a partir de estos ejes, de estas ideas. A ver, estoy leyendo ahí en el chat. Ábranse el chat, las que no lo tengan abierto y puedan. Bueno, en este momento, claro, un cuerpo que si se levanta de la silla se va de la escuela, mirá. Un docente que atrás tiene la cama del hijo. Impensado, ¿no? La semana pasada ustedes dijeron, por otro lado, esta realidad nos ha roto algo que es que a veces nosotros nos sentimos como observados por las familias, como que vieron que esto no lo vimos directamente así, pero el gran mérito del panóptico en Foucault, el gran mérito del panóptico como forma de poder, es que rompe el par, yo te veo, vos me ves. ¿Sí? Ahora con los vídeos polarizados, las cámaras y todo, nosotros lo tenemos totalmente habituado, pero la arquitectura panóptica tiene como principio óptico que vos ves a la torre donde está el vigilante, pero no sabés si te están mirando. Es decir, el par, yo te miro, vos me mirás, se rompe, y entonces esa mirada vigilante se internaliza en el sujeto. Todo el tiempo me pueden estar mirando. Hoy no, sería ya el cartelito de sonría, lo estamos filmando, que es la gran ironía del mercadito del barrio. ¿De qué me tengo que reír? Bien, y ahora ustedes dijeron, escuela, por Zoom, o esta forma, en algún punto decimos, ¿quién nos está mirando a nosotros como docentes? Hay algo ahí que se nos desarma, que nos pone dubitativos, que nos da o alegría o temor. A mí me pasaron cosas de cierre. En Marce vos podés dar fe, de repente estábamos dando clases y junto con una estudiante estaba su marido, sus hijos, escuchando la clase, ¿no? Pasando por atrás. Así que ya de por sí cuando entras no te podés ir hasta que se te permite irte, seas estudiante o profe, ¿no? Uy, mirá, si miramos la escuela en clave de condena si querés a la emancipación, ¿no? Acá vas a ser libre e informado hasta las 12. Y si te tenés que ir, tiene que venir alguien, firmar, hacerse cargo legalmente. Ahí tenés una linda mirada bien corporal de la escuela. El cuerpo que entra a la escuela se tiene que quedar en la escuela. Puede hacer una diversidad de cosas, pero se tiene que quedar en la escuela. ¿Qué más? A ver, voy a agrandar el chat. También esto de usar... perdón. No sé quién iba a hablar, pero lo que quería por ahí comentar, no sé si se me escucha bien, estaba haciendo un rastreo de las cosas y por allí de lo que nos ha ido pasando en la pandemia y pensaba en esta dimensión histórica, ¿no? Y hasta cultural que tiene el poder, y pensaba en los actos de sumisión o cómo romper, digamos, algunas cosas que están tan instauradas en la cotidianeidad escolar. Y pensaba en esto que nos pasa cuando empezamos, nosotros llegamos a la escuela, y qué esperan los demás, qué esperan esos otros, ¿no? Las familias, los niños, incluso hasta los que llegan de nivel inicial, que esperan la formación, el ponerse uno detrás del otro, esperan el toque del timbre, como decía algún compañero ahí en el chat, y qué nos pasa a todos cuando, por ejemplo, se llega a una escuela que desde el primer día, desde el minuto cero, ofrece otras posibilidades. Esto que se decía de las paradojas de la libertad, cuando nosotros decimos, vamos a hacer una ronda, cada uno se pone en el lugar que prefiere estar, en esta escuela no hay timbres, cuando lo decidimos nos vamos a las aulas, o se ha hecho este quiebre entre un nivel y otro, entre un grado y el otro, y te podés acercar a la instancia de aprendizaje que más te guste, cómo descoloca, cómo se rompe y cómo algunas personas eligen o vienen y cuestionan
porque quieren volver a esa territorialidad que existía antes. El timbre, el disciplinamiento, la escuela como tal, la directora parada y diciendo determinadas cosas en un discurso. Pensaba en estas cosas y en cómo algunas de estas cuestiones van legitimando el poder que a veces se reproduce de manera hegemónica en las instituciones. Algunas cosas se rompen y otras no se rompen tanto, y es allí cuando, bueno, empiezan a haber algunos tironeos. Bueno, a mí me gusta pensar en la primera escuela que señalé, ¿no? Incluso vos decías al principio esto de, yo hablé mucho sobre democratizar la palabra en las instituciones, y es porque siempre me quedo con la sensación de que hay muchas personas, docentes incluso, que estamos en ese estado de sumisión todavía, y parece que la palabra del personal jerárquico es la palabra religiosa, ¿no? Y en realidad esa autoridad que uno puede llegar a tener, o el otro, tiene que ver con un constructo teórico, político, social e histórico que se tenga, para mí siempre en relación a la buena escuela, si se quiere, o a la escuela democratizadora. Eso quería proponer. Buenísimo. Hay un montón de comentarios en el chat. Estaba también Jessy Pasquiri, queriendo hablar. No veo nada, estoy muy chicato. Bueno, Jessy Pasquialgo. ¿Pasquiri o Pasquini? Ahora me aclarás. Paquiri. Bien, Pasquiri, sí. Está bien escrito, pero yo no leo nada porque soy chicato. Ya somos dos. A ver, no, Jessy, yo lo que pensaba ahora con esto de dar clases así, de que no estamos en una institución, que cambiaron muchas formas de no llegar, ponerle a una escuela, a un aula, a una formación, tipo que no tenemos las ritualidades de la institución en sí, pero hoy en día yo lo veo, no sé, cuando doy clases por Zoom, que los chicos no se quieren ver, apagan las cámaras y tipo que le da miedo ver cómo han cambiado, cómo han crecido, verse es como si no se vieran hace un montón y les da miedo verse de nuevo, algo así. Entonces, y a veces vos le decís, pero está lindo verse entre todos para fomentar esto de estar, como compartir con ellos el espacio, pero todavía cuesta un montón esto, y eso también genera esto de los cuerpos, dónde están ubicados, como vos decías, qué tenemos atrás, qué nos está mirando atrás, o también se sienten cohibidos por sus familiares, o con temor de qué les van a decir si no contestan bien a lo que le está preguntando la maestra. A mí me parece, de ese lado yo lo veo de los cuerpos ahora, en este momento de pandemia. También estuve leyendo, bueno, yo más o menos de lo que vos explicaste ahí, yo había notado bastantes cosas re parecidas, pero porque ahora sí leí, leí, así que está bueno porque te hace pensar que, porque en verdad nunca había pensado esto del poder, dónde está el poder, cómo te genera el poder, o los cuerpos, y también me llamaba la atención que donde decía que de la forma de vestimenta ahí apareció el famoso guardapolvo blanco, para que todos seamos igualitos, y que ahora lo estamos desconstruyendo de a poco, que el guardapolvo es para cubrir, para no ensuciarse, para cuidar la ropa, ¿verdad? Y estamos rompiendo con esa norma soberana que teníamos antes, de a poco, aunque a otros no, que es inmaculado, que no lo podés ensuciar, y ahí se chocan las contrariedades, que hay familias que todavía creen eso, que tenés que mantenerlo impecable o no, la vestimenta, que no podés ir de tal manera o no a la escuela o sí, y ahí también entran las paradojas que no sabemos, y los chicos no saben
a dónde correr o cómo desconstruir todo eso, porque hay cosas que ya traemos de nuestra construcción como sujetos sociales y que a veces cuesta romper esas normas soberanas como vos las referís, cuesta mucho romperlas y a veces generan también una contraposición en la forma de pensar de uno mismo, de construirse como sujetos a la hora de tomar decisiones. Elijo esto sí, esto no, puede pensarse eso. ¿Qué es eso? Eso. Bien, gracias, Jessy. Me gusta, a ver, cuando cada uno de nosotros experimenta por un momento esto que decían recién Jessica, de esto nunca lo había pensado, atrapar ese momento para ver eso que sería más un sentimiento que una racionalidad, para ver lo interesante que puede ser cuando generamos las condiciones para que ocurra en el aula o en la escuela, ¿no? Suena lindo decirlo y es difícil hacerlo, esta idea de que cada vez que enseño algo lo vuelvo a aprender de otra manera, ¿no? Como que me encuentro con esa sorpresa, como si no lo supiera en un sentido, no es que yo no sé, viste cómo se combinan las moléculas para generar no sé cuánto, sino que al estarlo trabajando con otro en algún punto reinvento ese momento y ese conocimiento, porque ese vínculo de ese momento es único y repetible, si se quiere, aunque siempre en riesgo de caer en la serialidad, de que sea igual, ¿no? Esta idea de que esa burocratización, que también es un riesgo y que tiene que ver con nuestras propias condiciones de trabajo, cuando tengo muchísimos grados, muchísimas escuelas, muchísimos años, y entonces me voy convirtiendo como en una especie de obrero industrial del contenido, donde ya tengo mis paquetes que voy llevando, y se va burocratizando, me voy burocratizando. Me parece que está saliendo muy fuerte, que tendríamos que, porque estamos pensando en tiempo real esto, ¿no? Hoy es imposible pensar la escuela sin esta dimensión de la ausencia, la presencia, la conexión, la desconexión. Digo, el Wi-Fi o el 3G o lo que sea, implica lo que venimos hablando acá con mis compañeras y compañeros de la seccional, hasta qué punto la conexión implica vínculo, ¿no? Si pensamos que el solo tener el aparato, que ya es mucho y es un derecho por el cual pelear, nos garantiza ahí vínculo pedagógico, que esté pasando algo, y cómo esta cuestión de que está generando desigualdades muy fuertes, la pandemia, o la forma en que la pandemia es elaborada o no elaborada, está generando fuertes desigualdades, pero aparte, igual que pasa cuando enseñamos sexualidad, interculturalidad, lo que sea, vuelve sobre nosotros como docentes. O sea, dice acá lo que dice Lucía, ¿no? Doy clase en mi habitación y está en juego mi intimidad. Y eso los docentes, detrás de ese guardapolvo blanco sarmientiano, en la escuela lo tenemos, no te digo garantizado, pero es el escenario donde en todo caso lo dosificamos como queremos, ¿no? Hay una anécdota muy linda para ver las representaciones de lo que está en juego y no nos damos cuenta, que se me ocurre ahora, cuando mi hija iba al jardín, creo que ponerle sala de 3, ponerle de 4, no me acuerdo, tenía una maestra, Moni, y una auxiliar, Ana Lucia. Entonces un día, en una actividad que hacían, una salida, iban a las casas de los chicos, o sea, por ejemplo, venían a mi casa, entonces nosotros les mostrábamos nuestra casa, qué sé yo, de qué trabajábamos, yo tocaba la guitarra, sí, y un día van a la casa de Moni, de la maestra. Entonces Moni muestra cuál era su cama, que vivía con su marido y sus hijos. Y cuando terminan de recorrer, las nenas empiezan a preguntar, ¿y dónde duerme Ana Lucia? No, Ana Lucia no vive acá, la ayudante de Moni, o sea, la auxiliar de la sala. No vive acá. No, sí, ¿cómo no vive acá? Quiero decir, la representación de los chicos sobre la vida privada nuestra, mediada o en función de esa arquitectura simbólica que es la escuela, era Ana Lucia y Moni tienen que vivir en la misma casa, hay una continuidad de esto. No pueden ser personas que tengan, ¿no? Y pienso eso, visto en el nivel inicial, que nos suena fresco y hermoso, cómo está en juego en todos los niveles. Y como dice acá Lucía como compañera, yo en esta modalidad está en juego mi intimidad. Digo, ahí está esa es la pieza de mi hijo, donde duerme mi hijo. En el profesorado, si nosotros hiciéramos este curso en ATEM,
o esto fuera una clase del profesorado, ustedes no tendrían por qué saber cómo es la cama de mi hijo, pero ahora lo saben. ¿No? Cómo se pone en juego el tema de lo visto, de lo no visto, en términos de la subjetividad, y cómo hay algo de esto que nos pone en un lugar muy complejo y muy incómodo y muy interesante como docentes. ¿Y qué le pasa a nuestros estudiantes con eso? Hoy un compañero de mi hijo decía al profesor de físico-química, dice, prende la cámara, le dice el profesor. No, en mi casa no me dejan prender la cámara, dijo el nene. Entonces se entabló una discusión sobre si cuando iba, bueno, ahora está bien, pero si cuando iba a haber examen tenía o no que prender la cámara. Y cómo estaba en juego esa familia que decía, no puedes prender la cámara. Sea esto una excusa inteligente del niño para no prenderla, o sea que efectivamente no. ¿Qué es lo que no, o sea, qué es lo que no dejan de prender la cámara? ¿Por qué? ¿Qué es lo que no queremos que se vea? ¿O que sí queremos que se vea? Ahí hay en juego un montón de cuestiones, ¿sí? Sobre la relación cuerpo, etcétera, etcétera, en este contexto. Después preguntaban ahí, bueno, toda la estructura, ¿no? Timbres, estar de turno, estar en la puerta. Ahí son esos momentos en los que por lo menos a mí me pasa que se te cae el Foucault más duro encima y decís, esto es una fábrica, esto es una cárcel, esto es un psiquiátrico, esto es un hospital, tiene toda su gramática, ¿no? Sonó el timbre adentro, distribución de los niños individualizados. Yo siempre lo hago en chiste, lo hago en chiste porque también para reírme, para elaborar, digo, estamos hablando de cosas re interesantes y yo estoy acá, ahora no, porque en este curso por suerte no está, pero tenés la grilla con el nombre de cada una y la fecha, de lo que entregó, de lo que no entregó, y decís, soy de la policía bonaerense, ¿entendés? Soy la CIDE. Entonces, esto está en juego y se nos viene permanentemente encima, y lo más interesante que decía María más temprano, es que cuando a veces proponemos o buscamos desestructurar esas gramáticas tan modernas, tan disciplinarias, la incomodidad o la resistencia viene de los propios chicos y de las familias. Queremos timbre, queremos, ¿no? Queremos ese orden que nos ordena en algún punto. No es cómoda la emancipación, por eso la idea de los navajazos y el filo como una cosa hasta disruptiva de la revuelta que tenemos que encarar. Y ahí un poquito más, bueno, podríamos hacer un curso entero sobre promesa a la bandera, identidad nacional, monoculturalidad. Eso, ¿no? Ahí yo creo que ahí tenemos algo bien fuerte para trabajar con los regímenes de verdad y los discursos de verdad en torno a la identidad nacional y la escuela, con todo lo que se viene cuestionando. Distribución de las mesas, trabajar en grupos, poner a los chicos que se puedan dispersar. Imagínate esto, ¿no? Estos cuerpos han sabido mantener las escuelas abiertas, no de lo físico, pero trabajando desde otro lugar. Ah, mira, yo lo había interpretado, me imaginaba cómo sería una escuela que esté abierta. No, esto, ¿no? Que una escuela en la que, me acuerdo una vez que fui al Mocase, vieron al Movimiento Campesino de Santiago del Estero, y la escuela chiquitita, rural, quedaba ahí en la comunidad, en el paraje, y los chicos entraban y salían en cualquier momento. En ese momento me había parecido muy chocante, porque digo, esta escuela no, es un desastre, ¿cómo van a aprender? Entonces le digo al Cholo, que era el dirigente que nos había recibido, le digo, pero tu nene de 3 años, de 2 años va a la escuela, porque no había jardín en esa época, nada, nivel inicial de nada. Y me dice, no, él va de oyente. Entonces de repente volvía el nene de la escuela con los hermanos más grandes, y volvían en cualquier horario, iban y venían. Ahora lo pienso como, ¿cómo sería una escuela donde esos cuerpos no deban permanecer de 8 a 12, o de 1 a 5? Bien. Me está metiendo mucho ruido. Escuela de formación... Perdón, Mariano, ¿puedo hacer una intervención? Por supuesto. Sí, ahí escuchando, leyendo un poco a los compañeros, me quedo pensando en esto, y también lo traigo para que lo reflexionamos juntos, es qué pasará con esos cuerpos con la vuelta a la presencialidad de las escuelas. Pienso esto en todo el sistema que se arma por protocolos y un montón de cosas. ¿Dónde queda la afectividad en esa escuela? ¿Cómo vamos a encontrar esos cuerpos? ¿Cómo nos vamos a encontrar con esos cuerpos de nuevo en la escuela?
Y bueno, me quedo pensando en ese sentido también como otros dispositivos que me parece vamos a tener que volver a disciplinar cuerpos, ¿no? Bastante, me quedo pensando en ese sentido ahí para reflexionar. Wow. ¿Se habrán desujetado de algunas amarras Esta parte de acá. estos cuerpos en estos meses? Porque pasó más tiempo de lo que pasa en unas vacaciones normales, ¿no? Esto que decían más temprano, que los chicos se encuentran y se ven más altos, más largos, algunos tuvieron su desarrollo sexual. Esto está siendo más largo, va a ser más largo. Digo, se habrán desujetado de algunas cosas, se habrán sujetado a otras nuevas. Habrá una, como dice Nancy, creen, una preocupación de redisciplinamiento de esos cuerpos, de volver a lo que decían más temprano, esas coreografías escolares que a veces funcionan tan bien. ¿Qué creen? Lo quedamos pensando, diría un cordobés. Lo quedamos pensando. Bueno, para ir cerrando, porque ya van a ser las 9. Acá hay algo sobre los espacios, sobre los cuerpos en relación a los espacios que dice Sole, los distintos sectores de la escuela, ¿no? Sectores que tienen acceso para unos cuerpos, no para otros cuerpos, ni hablar de los baños tan marcados, pero también hay otros espacios que son para determinados cuerpos. El juego, ¿no? Cómo es el juego cómo se espera el juego de unos, el juego de otros, en función de su identidad. Toda esta cuestión me parece interesante. Mili, a mí esto me preocupa muchísimo, lo que vos decís, y está ligado a lo que dice Nancy. ¿Cómo vamos a hacer? Porque hay un protocolo que pueda realmente evitar el abrazo, por cuidado, no lo digo en una cosa paranoide, ¿no? Pero ¿vamos a poder estar en una escuela sin abrazar a los chicos, sin saludar a las compañeras y los compañeros? Yo pensaba incluso, cuando un chiquito se golpea o se angustia, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Yo creo que ahí hay un riesgo muy fuerte. Por un lado me parece muy interesante y en la idea de la ley inquebrantable de Foucault, del derecho, de normar algunas cosas para proteger libertades. Por otros lados, reconozco que me da escozor la idea de protocolo ligado a la escuela, ¿no? Protocolarizar a mí me da un poco de pánico en algunas cosas. Y fíjense que extremando caricaturizadamente la idea del protocolo, prácticamente es una escuela que solo estaría armado por mentes, ¿no? Es una escuela donde hay que entrar separado, una escuela donde hay que sentarse lejos, una escuela donde yo me imaginaba en un primer grado, en un segundo grado, o si quieren en la escuela media o en superior, un niño o un adolescente que por alguna situación que pasa se angustia, o se pone muy contento, no sé. ¿Cómo vamos a hacer para una escuela protocolarizada? Y me parece que hay preguntas que no van a tener respuesta, que sabemos que tenemos que cuidarnos, que sabemos la importancia del distanciamiento, la conciencia, pero hay algunas cosas de cómo van a ser nuestras posturas al ver al otro con barbijo. A mí ya me pasa que no reconozco a mis vecinos, a mis amigas en el supermercado, a veces hay que bajarse y decir, soy yo y no sé qué. Me imagino dando clase con el barbijo puesto, o queriendo escuchar lo que me dice, ¿no? Esas estudiantes que tienen un tono de voz más bajo, un gesto más tranquilo, y encima con el barbijo, ¿cómo vamos a hacer? Uy, bueno, en la escuela de la cárcel, ni hablar del cuerpo en la cárcel. Profe, trabajos grupales. Vamos a tener, estamos teniendo, digo, porque también esta es la escuela presente, ¿no? Esto que nos está pasando ahora, esto es. Bien, vamos a respetar el
tiempo, porque va a sonar el timbre de la Escuela de Formación Carlos Fuentealba. No, mentira. Lo que nos queda por delante, dense el tiempo de dialogar entre ustedes con los foros. La idea de la consigna ya se las conté. Dense un ratito para leer intervenciones de las compañeras y compañeros en el foro 1, vean con quién tienen ganas de dialogar, qué tienen ganas de dialogar, con ese compañero o compañera, con Foucault, con Dussel. Son 4, vos, tu compañero, Foucault y Dussel, para dialogar. Y la semana que viene, yo voy a ir leyendo obviamente los foros, etc. Vamos a empezar a trabajar con otra de las patas de este triángulo, de esta tríada, que es la idea de cultura, intencionadamente puesta después de la cuestión del poder. Yo ahora voy a hablar para que puedan tener disponibles. Vamos a trabajar con 2 textos de la mano, digamos, un trabajo clásico de la antropología cultural de Clifford Geertz, lo escribo ahí, igual lo tienen todo, no lo escribo porque lo tienen todo en el aula, de un libro que se llama La interpretación de las culturas. Háganse un buen termo de mate, un buen café, porque es un texto trabajoso, lindo, complejo, y piensan en enfocarse no tanto en la cuestión de la etnografía como actividad del antropólogo o de la antropóloga, sino más en pensar qué nos dice Geertz sobre la idea de cultura. Y el otro texto que vamos a trabajar en estas 2 clases hacia adelante es un capítulo maravilloso de Elsie Rockwell, antropóloga mexicana, que se llama La dinámica cultural en la escuela, que tiene un gran recorrido muy bien hecho con excelencia sobre el concepto de cultura en las ciencias sociales y humanas, y una discusión para mí en su momento, y sigue siéndolo, reveladora del tema de la cultura y la gramática escolar, de cómo se pone en juego. A ver, partamos de la discusión, la última que tuvo Rockwell, creo que con Marcelo Caruso, en esas discusiones del Infod, era que la charla se llamaba no sé qué, de la pandemia y la escuela. Y Rockwell dijo, yo no puedo hablar de la escuela en singular, solo puedo hablar de las escuelas en plural. Y toda una discusión sobre la idea de la escuela como institución de la modernidad, si es posible tal cosa, seguir hablando de eso incluso conceptualmente, o si las negociaciones, los juegos de poder, las apropiaciones, las hibridizaciones culturales, lo que hacen es una heterogeneidad de escuelas en los contextos, en las historias, que no pueden sino hacernos hablar de escuelas en plural. Así que vamos a trabajar con estos 2 hermosos, hermosos, hermosos textos. Bueno, gente, por mi lado estamos. Linda semana, lindos diálogos en los foros. Quedo lleno de inquietudes y preguntas, sobre todo en relación a esta cuestión de los cuerpos y la escuela y la pandemia. Adiós. Chao, hasta la próxima. Gracias. Hasta luego.